Buenas tardes, buenas noches, buenos días, no sé qué hora verán este video, pero nuevamente soy el profesor Facundo y vamos a tener una nueva clase o explicación de lo que vamos a trabajar ahora. Ya vamos a dar como finalizada la parte de diagnóstico de la que habíamos hablado y ahora vamos a comenzar a hablar de la literatura gauchesca. Es una pequeña aproximación a la literatura gauchesca para después comenzar con los trabajos prácticos. El trabajo práctico que les voy a dejar es muy sencillo, ¿no? La fundamentación es, visto que el periodo de diagnóstico ha finalizado, se propone comenzar a desarrollar parte del programa anual establecido. Estas actividades son introductorias y tienen como fin solo conseguir un acercamiento al tema. ¿Qué significa esto? Que estas actividades simplemente nos van a ir acercando al tema. No crean que con esto vamos a terminar, porque la literatura gauchesca es muy amplia y muy rica. El eje fundamental es el análisis crítico y la producción de escritos propios. El análisis crítico, recuerden que por eso nosotros estuvimos trabajando la parte de escritura, ¿no? Entonces el análisis crítico va a ser de lo esencial que vamos a trabajar, ¿no? Análisis crítico. Y también la parte de la producción de escritos propios, ¿no? Recuerden que no sirve de nada tener muchos conocimientos si somos incapaces de comunicarlos, y una manera de comunicarlos es por la parte escrita. Por eso, ¿no?, la producción escrita es fundamental, ¿no? La habilidad a la cual se hace hincapié es el análisis de la realidad social y la contextualización. Son las dos cosas que vamos a intentar ver en la literatura gauchesca, porque es un eje fundamental eso. Estas van a ser las consignas que se las voy a explicar después de ver el tema. Bueno, literatura gauchesca, una aproximación. Como pueden escuchar, tenemos música instrumental de fondo para ver si hacemos un poquito menos aburrida las clases de lengua. Como ya sabemos, son un poquito complicadas a veces, tal vez más culpa mía que culpa de la materia. Bueno, una definición propiamente de la literatura gauchesca es una definición sui generis, una definición que yo la hice a partir de algunas lecturas que tuve. Entonces dice que la literatura gauchesca no es más que un subgénero de la literatura latinoamericana o hispanoamericana, que tiene como origen el movimiento romántico, a partir de la exaltación de lo nacional, con un fuerte regionalismo y una romantización de la cultura gaucha, como propia la cultura argentina y pampeana, ¿no? ¿Por qué pongo argentina y pampeana? Pampeana, porque creo que es un poquito más propio nuestro, ¿no? El eje gira en torno a las pampas y al gaucho como un protagonista. Esos van a ser los dos ejes de la literatura gauchesca. Dentro de este género encontramos tanto la poesía como la narrativa y la narrativa lírica. Borges definirá más esto como una corriente poética más que una corriente narrativa, pero bueno, es el lirismo, ¿no? Esa narrativa con un tono ustedes lo habrán visto en la Ilíada, ¿no? Ese tono heroico en ciertas medidas, pero ya vamos a ver. Las características principales de la literatura, ¿no? Primero es el gaucho como protagonista con todas sus características. ¿Qué significa esto? La literatura gauchesca sobre todo es porque el gaucho es un protagonista. Vamos a encontrar que por ahí es o el gaucho malo o el gaucho bueno, pero siempre el gaucho es el eje central, ¿no? El protagonista tiene que ser un gaucho, si no, no es literatura gauchesca. El escenario natural es la pampa como idealización del ámbito rural. El ámbito rural va a ser versus el ámbito de la ciudad, ¿no? Va a ser eso, ¿no? Esa posición, ¿no? La literatura y lo rural van a ser los dos puntos centrales, ¿no? Van a tener abundantes descripciones. Acá ustedes van a ver muchas descripciones, tanto en la poesía como en la narrativa hay muchas descripciones, mucho. Por ahí a veces hace que sea un poquito lenta la lectura, no es una narrativa muy, muy veloz. ¿Por qué? Porque se detiene en las cuestiones estéticas de la descripción, de los paisajes, de las situaciones, de la vida del gaucho propiamente. Es una narrativa abundante en descripciones, ¿no? El lenguaje gauchesco es otra de las características esenciales. Ustedes van a ver que en muchas de estas obras hay palabras que ustedes van a decir está mal escrita, pero no es que está mal escrita, sino que
simplemente para darle el eje central o para darle esa tonalidad más propia del campo, utilizan ese lenguaje propio del gaucho, ¿no? Ansi, por ejemplo, no dice ansi o dentre, ¿no? Pues palabras muy regionales, ¿no? Un ámbito muy rural, ¿no? También esto es una de las características esenciales, que es lo que yo quiero que ustedes analicen más y ustedes presten un poquito más atención, que es en la crítica social a un sistema excluyente. Y el gaucho como fruto de una sociedad que no lo comprende, ¿no? Acá también vamos a ver muchos de los autores, después vamos a ir viendo más o menos cuáles, utilizan la figura del gaucho con cuestiones políticas únicamente. Sarmiento sobre todo es uno de los que más utiliza esa figura, ¿no? Entonces a veces se aprovechan de la figura del gaucho sufridor para por ahí meter su ideología política. Hernández también tendrá un poco de eso, pero bueno, son cuestiones que es interesante después hacer un análisis. Bueno, las principales obras, los principales autores son Bartolomé Hidalgo. Bartolomé Hidalgo es más bien poesía, unas poesías varias, tiene una cielito y demás. Les voy a ir dejando bastante material de lectura por si quieren aproximarse, los que les gusta mucho la literatura. Después tenemos bueno, a Hilario Ascabuciri, ¿no? Que el arriero argentino es una de sus obras principales. Estanislao del Campo con Fausto. Esta es una de las obras gauchescas clásicas, por decirlo así, la primera obra clásica de lo que se conoce como la literatura gauchesca, la narrativa, ¿no? Porque estos son más bien poesías, pero esta más la narrativa propiamente gauchesca es la de Estanislao del Campo. Bueno, pues tenemos Antonio Lucich, ¿no? Con Tres Gauchos Orientales. Por ahí también no van a ver que haya distinción por ahí entre argentinos y uruguayos. Recuerden que en 1816 por ahí estaba un poco no estaba bien definido lo que eran las Provincias Unidas del Río de la Plata, las Provincias Unidas del Sur. ¿Entienden? Entonces por ahí los uruguayos acá están dentro de esta cultura gauchesca argentina, por decirlo de alguna manera, más que argentina, pampeano-patagónica, ¿no? Entonces por ahí los orientales se refiere a veces a los uruguayos, pero también a la parte de Buenos Aires, ¿no? Bueno, pues tenemos el famosísimo Martín Fierro de José Hernández, que es una obra que les voy a pedir que lean. Después tenemos esta obra que a mí me encanta, que es la de Juan Moreira de Eduardo Gutiérrez. Es una obra que me gusta, sobre todo por ahí es más narrativa, no es tan lírica, no es lírica como el Martín Fierro, pero sí es una narrativa interesante. Por ahí tiene un tinte mucho más popular, ¿no? Borges dirá que no es una obra escrita del pueblo, ¿no? No es una obra que nace del pueblo, el pueblo se refiere a la parte baja, digamos, ¿no? Sino que es una obra escrita en ciudades para el pueblo, ¿no? Pero yo creo que el Juan Moreira por ahí es la excepción. La historia de Eduardo Gutiérrez es muy interesante, pero hay poca biografía de él, justamente porque se peleó con la generación del 80 y lo tenían a él un poquito excluido. Es más, por ahí a veces se habla más de la obra y no se habla tanto del autor de Eduardo Gutiérrez, pero ahí no van a encontrar mucha información. Bueno, después tenemos acá una obra ya bastante más avanzada, que es la de Don Segundo Sombra, que es la obra principal de Huiralde, de Ricardo Huiralde. No sé si principal, pero sí la más conocida. Miren, acá la tengo, por si la quieren leer. Es muy interesante, yo la estoy leyendo por segunda vez. Es una obra interesante, por ahí un poco más lenta la obra, ¿no? Pero bueno, el contexto histórico. El contexto histórico es amplio en el tiempo, ¿no? Ustedes tienen que pensar que la literatura gauchesca nace con el virreinato del Río de la Plata, ¿no? Acá tenemos, ¿no? Bartolomé Hidalgo, por ejemplo, es ya parte, ustedes ven la fecha acá, es prácticamente parte o pertenece a lo que era el virreinato del Río de la Plata, ¿no? Entonces es amplio, vamos a abarcar el virreinato del Río de la Plata, todo el proceso de independencia, el gobierno de Rosas, después la caída de Rosas, la constitución, la creación de la constitución, toda la guerra de los unitarios federales, después
todo lo que es la conquista del desierto, todo eso, hasta incluso ya la obra de Huiralde, que acá está en Segundo Sombra, por ejemplo, se publica ya en 1926. O sea, ya prácticamente entre los dos periodos de Irigoyen ya es una obra mucho más actual. Entonces, esta abarca un gran abanico temporal, ¿no? Acá lo que yo les voy a pedir, una de las... le pongo casi moderna porque, bueno, hasta que hay una discusión teórica, filosófica. Esto es más o menos a grandes rasgos la literatura gauchesca. Yo lo que les quiero mostrar acá es, bueno, vamos a ver ahora nuestro trabajo práctico. Bueno, dice, tome uno de los periodos en los que se desarrolla la literatura gauchesca y explíquelo brevemente. ¿Por qué le pongo uno? Vieron que es un abanico muy grande, son más de 100 años en donde se desarrolla esta literatura gauchesca. Ustedes van a tomar un solo periodo. Entonces ustedes elijan, quieren hablar de la literatura gauchesca en sus inicios, ese medio imberbe del virreinato del Río de la Plata con la poesía. Bueno, agarren eso, tomen eso. O si no, en la parte de la independencia va a haber menos obras. O si no, tomar el periodo de Juan Manuel de Rosas, perdón, que es muy interesante, ¿no? O la parte ya de la caída de Juan Manuel de Rosas y la parte ya de la nueva constitución. Yo lo que siempre les recomiendo es, cuando ustedes van a hacer un análisis histórico, vayan a varias fuentes. Acá hay un libro muy interesante de Pacho Donel, se llama Juan Manuel de Rosas, El maldito nuestra historia oficial. Él intenta ser un poco más objetivo, ¿no? Sacando algunos mitos, ¿no? de la figura de Juan Manuel de Rosas. Pero ahí Juan Manuel de Rosas estaba muy relacionado con esa cultura popular gauchesca, ¿no? Fue muy denostado posteriormente cuando cae su gobierno en el 3 de febrero del 52 con la batalla de Montecasero. También les recomiendo este libro Historia Argentina de José María Rosa, que también es interesante, que son escritores que nos siguen la línea oficial mitrista, que también por ahí es interesante ver otras perspectivas históricas. No siempre nos quedemos en una sola, porque si no siempre vamos a cometer el error de pensar que la historia es lineal y se divide entre los buenos y los malos, y uno siempre hay un montón de matices en medio, ¿no? No hay que quedarse en esa lucha entre los buenos y los malos. O si no, también tienen el libro de Historia de la Confederación de Adolfo Subeldía, creo que es, que son un poco más revisionistas, no siguen toda la línea mitrista, que por ahí es la que nosotros conocemos, ¿no? Un poquito más la parte revisionista, nacionalista, ¿no? Junto con Pacho Donel y otros tantos más, ¿no? ¿Qué es lo que le pido acá? Acá simplemente es breve, no quiero que ustedes me hagan todo un análisis histórico profundo, ni breve, ¿no? A ver, elijan una obra, un tiempo, un periodo y digan, bueno, acá se habla del periodo de Rosas, y hablan del periodo de Rosas, o el periodo anterior a Rosas, o el periodo posterior a Rosas, ¿no? Cuando en la época, no sé, de Roca o de Mitre, donde el gaucho realmente era muy mal visto. Ustedes se habrán dado cuenta que no coloqué entre las obras de la literatura gauchesca el Facundo de Sarmiento, porque no se me hace que sea una obra propiamente gauchesca, aunque sí tiene el gaucho como protagonista, pero en verdad no es gaucho, es un caudillo gaucho. Yo lo dejé afuera como criterio personal, aparte porque no me gusta mucho Sarmiento, pero eso es la primera parte, ¿no? Desarrollar brevemente uno de los periodos de la literatura gauchesca, breve. Después vamos a ver la película de Juan Moreira. Esta película de Juan Moreira, ¿dónde la podemos encontrar? Yo les recomiendo que vayamos a esta página, ven acá, play.cine.ar, ¿no? Es un Netflix únicamente es una pantalla de películas y demás, de streaming de películas y demás, únicamente cine argentino. Es totalmente gratuita, ustedes se crean una cuenta más, acá la van a poder ver con Juan Moreira, y la van a poder encontrar. Vamos a ordenar acá por
subtítulos. Y acá lo vamos a encontrar a la película Juan Moreira. ¿Dónde está? Juan Moreira. Juan Moreira. Desde el 60 y pico la obra, 72 creo que es la obra. La película del 72. Bueno. Acá está la de Juan Moreira. Para que vean todas las películas que hay. 72. ¿Dónde está el 72? Juan Moreira. Esta es la película. Ustedes pueden ver si la quieren ver acá, la descargan por otros medios. Yo les digo, esta es la página, después le podría pasar el link, play.cine.ar, ¿no? Son todas películas argentinas gratis. Ustedes crean su usuario y pueden ver todas las películas, muchas películas argentinas más. Hay muchas que no la van a encontrar en ningún lugar, excepto acá. Entonces se las recomiendo, ¿no? Como consejo, yo tengo acá mi usuario, como pueden ver, y acá pueden ver algunas películas, series argentinas bastante interesantes. Una vez que vean la película, tienen que realizar primero un breve texto a modo de comentario donde refleje los tópicos sobre lo que cree que trata la película. Entonces acá van a hacer que los tópicos de la película, que son los tópicos, los temas centrales en lo que se va a ir viendo la película, ¿no? Entonces ustedes van a decir, la película tiene estos tópicos, ¿no? Entonces ustedes van diciendo los tópicos, los temas centrales. Después, ¿qué impresión le deja la figura del gaucho en la película? Podría realizar una descripción. Entonces, a ver, según ustedes, ¿cuál es la descripción que les deja? ¿No? O sea, ¿qué es lo que les deja? ¿Qué tipo de gaucho les deja a ustedes? ¿No? ¿Qué impresión le deja el gaucho? Y hacer una pequeña descripción del gaucho ese que ustedes creen que es. No, sencillo. Después, ¿cuáles son las características de la literatura gauchesca que se ven reflejadas en la película? Nadie de ustedes ven, a ver, estas son las características que veo reflejadas, estas no, en la película. Yo leí una breve introducción, hay un montón de materiales más. Pues acá, ¿cree que hoy en día existe la figura del gaucho? Si la respuesta es sí, ¿quiénes son y por qué? Y si la respuesta es no, ¿por qué cree que por qué cree que la figura del gaucho ha desaparecido? ¿No? Entonces, la figura del gaucho hoy. Recuerden la parte social, recuerden que una de las características es la crítica social que se hace. Entonces, ¿ustedes creen que esas películas, que el gaucho hoy existe o no? La figura del gaucho como tal, ¿sí o no y por qué? Bueno, simplemente es eso. Si creen que si la respuesta es sí, bueno, ¿quiénes son y por qué? Y si la respuesta es no, ¿por qué cree que desapareció la figura del gaucho? ¿No? Acá pueden también hablar de si la figura del gaucho fue realmente una idealización o más. Idealización, ¿no? De una figura que no existe. Muy bien. Eso es simplemente el trabajo que les voy a pedir. Acá yo les dejo algunos links para que ustedes averigüen, busquen información si quieren. Les recomiendo Cervantes Virtual, cervantesvirtual.com. ¿Por qué les recomiendo esa página? Porque tiene ensayos y material realmente bueno de profesionales. No es Rincón del Vago ni todas esas páginas que ustedes tienen. Cervantes Virtual es muy buena página, fidedigna, donde van a tener buena información. Acá les dejo 3 links de Cervantes. Y después acá hay un link que también les voy a dejar con de edu.ar, ¿no? Para que ustedes vean también un poquito más de material, puedan investigar siempre dentro de fuentes confiables. Esto sería todo. Más o menos espero que hayan entendido, espero que comprendan las consignas. Si no, me consultan de vuelta en los días y horarios. Pase una linda Semana Santa en familia y nos vemos hasta la próxima. Nos vemos, chao, chao.